¿Hasta dónde podía llegar el lujo americano antes de convertirse en puro exceso? En los años 70, algunos automóviles costaban más que una casa. Eran construidos casi a mano y estaban reservados para magnates, celebridades y compradores dispuestos a pagar fortunas por llamar la atención. Había Cadillacs gigantescos, limusinas oficiales, deportivos de edición especial y modelos tan extravagantes que parecían diseñados para una película. Antes de comenzar, deja tu like y suscríbete al canal para seguir descubriendo los automóviles más exclusivos de la historia. 1978 Cadillac Eldorado. Biarritz Classic. Imagina entrar en un concesionario Cadillac en 1978 y descubrir que el Eldorado más llamativo del salón costaba $11,921. No era simplemente un automóvil caro. Ajustado por inflación, su precio equivaldría hoy a aproximadamente $61,000. Y eso antes de añadir algunos equipamientos opcionales, capaces de elevar todavía más la factura. El Biarritz Classic fue creado como una despedida para el último Eldorado verdaderamente gigantesco. Su carrocería superaba los 5 metros y medio, llevaba tracción delantera y escondía bajo el capó un V8 de 7 litros. Sin embargo, su verdadera extravagancia estaba en la presentación. Todos recibían una combinación exclusiva de Arizona Beige y de Demitasse Brown. Emblemas dorados, techo acolchado, pequeñas ventanas de ópera y un interior cubierto de cuero capitoné en 2 tonos. Cadillac fabricó solamente 2,000 unidades, modificadas con ayuda de la American Sunroof Corporation. De ellas, alrededor de 500 recibieron algún tipo de techo solar o Astro Roof, convirtiéndose en las configuraciones más deseadas. Incluso existió un ejemplar extraordinario equipado experimentalmente con un techo eléctrico tipo T-top, una rareza prácticamente irrepetible. Lo curioso es que el mercado todavía no valora estos enormes Cadillac al nivel que su exclusividad sugeriría. Actualmente, un Biarritz Classic conservado suele venderse aproximadamente entre $15,000 y $25,000. Un ejemplar con apenas 9,000 millas alcanzó $22,000 en 2025. En otras palabras, hoy puede costar menos de la mitad de su valor original corregido por inflación. Pero en 1978, estacionar este Eldorado frente a un restaurante era una declaración inequívoca. Su propietario no había comprado solamente un Cadillac, sino la versión más excesiva del último gran transatlántico de la marca. 1978 Clenet Series 1 Roadster. En 1978, pagar $49,500 por un automóvil estadounidense significaba ignorar por completo la lógica. Ajustada por inflación, aquella cifra equivaldría hoy a aproximadamente $253,500. Territorio de superdeportivos modernos y limusinas europeas de máximo lujo. Pero el Clenet no estaba pensado para parecer razonable. Alain Clenet lo construía en California como si los años 30 nunca hubieran terminado. Su capó interminable, guardabarros separados, trompetas metálicas, ruedas de alambre y falso escape exterior transformaban una mecánica estadounidense relativamente convencional en algo parecido al automóvil personal de un magnate excéntrico. No intentaba pasar desapercibido. Parecía llegar a cada lugar acompañado por una alfombra roja. Cada ejemplar era ensamblado prácticamente a mano en las instalaciones de Goleta, cerca del aeropuerto de Santa Bárbara. Solo se produjeron 252 Series Spray y los compradores podían recibir detalles como tablero de nogal italiano, volante Nardi, cristales grabados y un cenicero de auténtico cristal Waterford. La curiosidad más absurda estaba en el túnel central. El cenicero ocupaba el lugar habitual de la palanca, por lo que el selector automático fue trasladado al tablero. En este automóvil, incluso fumar tenía prioridad sobre cambiar de marcha. Actualmente, el mercado es mucho menos extravagante que su precio original. Un Series Y Utilizable suele encontrarse entre $20,000 y $35,000, mientras unidades excelentes o especialmente bien conservadas pueden aproximarse a $50,000. Eso significa que hoy puede comprarse por apenas una fracción de su valor, corregido por inflación. Sin embargo, ningún Cadillac convencional producía el mismo efecto. El Clenet no demostraba solamente que su dueño tenía dinero, sino que estaba dispuesto a gastarlo en algo que nadie pudiera confundir con el automóvil del vecino. 1971 Stutz Blackhawk. Elvis Presley no necesitaba otro automóvil. Ya tenía Cadillacs, Rolls-Royce y limusinas suficientes para llenar un garaje, pero cuando vio el nuevo Stutz Blackhawk, quiso llevárselo inmediatamente. Frank Sinatra también había mostrado interés.
aunque se negó a cumplir las condiciones publicitarias de la marca. Elvis aceptó, pagó $26,500 por uno de los primeros prototipos y terminó convirtiéndose en el cliente más famoso de Stutz. El precio normal del Black Hawk rondaba los $22,500 en 1971, equivalentes a aproximadamente $179,000 actuales. Era una cifra extraordinaria para un coupé basado en componentes de General Motors, pero la mecánica conocida era solamente el punto de partida. Su carrocería era fabricada en Italia. El diseño pertenecía a Virgil Exner, y prácticamente cada interior podía adaptarse al gusto del comprador. El prototipo inicial habría costado cerca de $300,000 en su desarrollo. Su capó parecía no terminar nunca. El frontal llevaba faros independientes, una parrilla enorme y escapes laterales que recordaban a los automóviles de los años 30. Dentro aparecían cuero, madera, metales pulidos y detalles exageradamente personales. Stutz no buscaba competir con Cadillac por volumen. Entre el renacimiento de la marca y 1987 se construyeron apenas entre 500 y 600 automóviles de diferentes años y configuraciones. Actualmente, un Black Hawk de segunda generación, sin historia extraordinaria, suele situarse aproximadamente entre $53,000 y $87,000. Sin embargo, la procedencia puede cambiarlo todo. Un ejemplar de 1971 fue vendido por $212,800 en 2023, demostrando que los primeros coches, especialmente aquellos vinculados con celebridades, pertenecen a otra categoría. ¿Tendrías el Stutz Black Hawk o preferirías gastar esa fortuna en varios Cadillac? Déjalo en los comentarios. 1978. Lincoln Continental Mark V Diamond Jubilee Edition. En 1978, Ford celebró sus 75 años construyendo el automóvil más caro que había vendido hasta entonces. El Lincoln Continental Mark V Diamond Jubilee costaba aproximadamente $21,791, casi $8,000 más que un Mark V convencional. Ajustada por inflación, aquella cifra equivaldría hoy a cerca de $113,000. La diferencia no estaba escondida bajo el capó, sino en cada centímetro visible. Solo podía pedirse en Jubilee Gold o Diamond Blue, con techo de vinilo coordinado, molduras especiales y pequeñas ventanas de ópera. Dentro del vidrio se colocó incluso una diminuta imitación de diamante junto al nombre de la edición, porque un simple emblema aparentemente no era suficiente. El interior parecía preparado para recibir a un jefe de estado. Tenía asientos delanteros individuales, consola revestida en cuero, alfombras especialmente gruesas, reloj Cartier, equipo de sonido con cinta de 8 pistas y un indicador electrónico que calculaba cuántas millas quedaban antes de vaciar el depósito. Bajo la tapa de la consola había un paraguas con funda propia. En el maletero esperaba un juego de herramientas también revestido en cuero, mientras el propietario podía solicitar una placa personalizada con su nombre para el tablero. Lincoln fabricó 5,159 unidades, una cantidad limitada, aunque suficiente para que el modelo no se volviera inalcanzable. Actualmente, ejemplares utilizables suelen encontrarse entre $15,000 y $30,000. Los coches excepcionales juegan en otra liga. Uno con apenas 8,000 millas fue vendido por $49,078 en enero de 2026. Así, el Diamond Jubilee puede valer hoy menos de una cuarta parte de su precio original, corregido por inflación. Sin embargo, pocos automóviles resumen mejor el lujo estadounidense de los años 70. Enorme, ceremonioso y tan obsesionado con los detalles que hasta las llaves recibían insertos decorativos de madera. 1979. Cadillac Fleetwood 75 Limousine. La mayoría de los Cadillacs se compraban para ser conducidos. Este estaba pensado para que su propietario desapareciera detrás de una división de cristal mientras otra persona se ocupaba del tráfico. En 1979, la Fleetwood Limousine costaba $21,735, más que cualquier Cadillac convencional del catálogo. Actualizada por inflación hasta 2026, aquella cifra equivale a aproximadamente $100,000. Y todavía podían añadirse opciones como cuero, controles traseros para la radio, teléfono, pintura Firemist o un equipo de sonido con cinta de 8 pistas manejado desde el compartimento de pasajeros. Su distancia entre ejes alcanzaba 3,67 metros
y la carrocería superaba los 6,20 metros de longitud. Pesaba más de 2.200 kilos, transportaba 7 personas y utilizaba un V8 de 7 litros con apenas 180 caballos. Pero exigirle rapidez era no comprender su propósito. Aquella enorme masa debía avanzar en silencio, aislando a los pasajeros del mundo exterior. En la versión formal, el conductor viajaba en un compartimento negro separado por cristal deslizante. Detrás había asientos auxiliares plegables, controles independientes para las ventanas y climatización, lámparas de lectura y espacio suficiente para convertir un simple trayecto en una reunión privada. Cadillac fabricaba alrededor de 2.000 limusinas al año, destinadas principalmente a ejecutivos, hoteles, funerarias y figuras públicas. Lo sorprendente es su valor actual. Una Fleetwood 75 de esta generación suele moverse aproximadamente entre $12,000 y $25,000, con una referencia de mercado cercana a $16,000. Hoy cuesta una fracción de su valor corregido por inflación. Sin embargo, pocos automóviles americanos ofrecían una demostración de poder más clara. El verdadero lujo no era conducir aquella enorme Cadillac, sino no necesitar hacerlo. 1978 Chevrolet Corvette Indianapolis 500. En la primavera de 1978, algunos compradores dejaron de ver este Corvette como un automóvil y comenzaron a tratarlo como una acción de bolsa. Su precio oficial era de $13,653, frente a los $9,352 de un Corvette convencional. Actualizada por inflación, aquella cifra equivaldría hoy a aproximadamente $70,000. Aún así, la fiebre especulativa fue tan intensa que ciertos ejemplares llegaron a ofrecerse por más de $30,000, y existen reportes de precios cercanos a unos absurdos $75,000, casi $385,000 actuales. Había razones para el entusiasmo. Era la primera vez que un Corvette encabezaba la Indianapolis 500, y además el modelo celebraba su 25º aniversario. La carrocería combinaba negro y plata con una delgada franja roja, spoilers delanteros y traseros, llantas especiales y un interior de cuero plateado. Los enormes adhesivos de la carrera se entregaban por separado, para que el propietario decidiera si quería convertirlo en un cartel rodante. Chevrolet había considerado producir apenas unos cientos, pero los pedidos explotaron y la marca terminó fabricando 6,502 unidades, aproximadamente una para cada concesionario. La supuesta inversión instantánea dejó entonces de parecer tan exclusiva. Muchos compradores guardaron sus coches sin conducir, todavía con plásticos, documentación y adhesivos intactos, esperando una valorización que tardaría décadas en llegar. Actualmente su referencia de mercado ronda los $29,000. Ejemplares usados pueden encontrarse cerca de $17,000 o $20,000, mientras unidades L82 con kilometraje mínimo han alcanzado entre $45,000 y $56,000. Aún en el mejor escenario, siguen muy lejos de aquellos precios delirantes de 1978. Fue uno de los primeros automóviles estadounidenses vendidos como coleccionable, antes incluso de salir del concesionario. ¿Tú lo habrías guardado durante décadas o habrías quitado los plásticos para conducirlo? Déjalo en los comentarios. 1977 Excalibur Series 3 Phaeton. Abrir la puerta del garaje y encontrar un automóvil aparentemente construido en 1930, pero equipado con aire acondicionado, dirección asistida y un enorme V8 Chevrolet. Era exactamente la contradicción que Excalibur vendía en 1977. El Phaeton costaba $23,600 cuando era nuevo, una cifra superior a la de casi cualquier Cadillac o Lincoln. Actualizada por inflación, equivaldría hoy a aproximadamente $130,000. No era una réplica barata ni un kit montado en casa. Cada ejemplar era construido en pequeñas cantidades en Milwaukee, sobre un chasis propio reforzado y con carrocería de fibra de vidrio. El diseño de Brooks Stevens estaba inspirado en el Mercedes-Benz SSK, pero llevado al exceso estadounidense. Tenía un capó interminable, guardabarros separados, ruedas de alambre, 2 neumáticos de repuesto laterales, un baúl exterior y suficientes bocinas cromadas para parecer una pequeña locomotora. Los indicadores traseros, curiosamente, procedían de un Volkswagen Beetle. Bajo toda aquella teatralidad, trabajaba un Chevrolet 454 de 7,4 litros conectado a una transmisión automática TH400.
Para una empresa artesanal, 1977 fue un año frenético. Se construyeron 237 Excalibur, más de uno por día laborable. La producción llegó a ser tan rápida que la propia compañía redujo el ritmo, porque no conseguía mantener el nivel de acabado deseado. Es difícil imaginar un fabricante considerando excesiva una producción de apenas 6 automóviles por semana. Actualmente, un Series 3 Phaeton suele negociarse aproximadamente entre $15,000 y $40,000, dependiendo enormemente de su conservación. Hoy vale apenas una fracción de su precio, corregido por inflación. Pero ningún Cadillac convencional podía ofrecer la experiencia de llegar a un hotel moderno dentro de un automóvil que parecía pertenecer a un millonario de otra época. 1979. Cadillac Seville Elegante. Era más corto que un DeVille, ofrecía menos espacio y compartía parte de su arquitectura con modelos mucho más modestos. Sin embargo, el Seville Elegante costaba $19,585, superando incluso el ingreso anual promedio de una familia estadounidense en 1979. Actualizada por inflación, aquella cifra equivale hoy a aproximadamente $90,500. Cadillac había comprendido que algunos compradores ya no querían llegar en el automóvil más grande del estacionamiento. Querían algo capaz de mirar directamente a Mercedes-Benz y Rolls-Royce sin abandonar el confort americano. Así nació un Cadillac compacto solo en términos relativos. Todavía medía 5,18 metros, pesaba cerca de 1,900 kilos y utilizaba un V8 de 5,7 litros con inyección electrónica. La versión elegante llevaba la idea mucho más lejos. En 1979, solo se ofrecía con una combinación exterior exclusiva en 2 tonos de gris, separada por molduras de cromo cepillado con finas ranuras negras. Sus auténticas ruedas de alambre no eran simples tapacubos. Estaban fabricadas por Dunlop en Gran Bretaña. Dentro aparecían cuero perforado, detalles similares a gamuza, asientos delanteros individuales y una consola preparada incluso para instalar un teléfono móvil. El suelo estaba cubierto por una alfombra Tangier tan espesa que Cadillac afirmaba que tenía la apariencia y el tacto de una piel fina. Actualmente, un elegante en buenas condiciones suele situarse aproximadamente entre $10,000 y $20,000. Hagerty valora un Seville normal en alrededor de $9,000 y añade unos $4,000 por el paquete elegante. 1971, Plymouth Hemi Cuda Convertible. En 1971, nadie imaginaba que un Plymouth terminaría valiendo más que muchas mansiones. El Cuda Convertible tenía un precio base de $3,412, pero al añadir el 426 Hemi, la transmisión y los equipamientos necesarios, la factura rondaba los $4,348. Ajustada por inflación, equivaldría hoy a aproximadamente $35,400, menos que numerosos deportivos modernos de gama media. El problema para Plymouth fue que pocos compradores querían enfrentarse al precio del seguro, al consumo y al temperamento del Hemi. El V8 de 7 litros desarrollaba 425 caballos anunciados, respiraba mediante 2 carburadores de 4 cuerpos y podía combinarse con el capó shaker. En un momento en que la era del muscle car comenzaba a desmoronarse, pedir todo aquello en un convertible era casi un acto de rebeldía. El resultado fue una producción microscópica. Mecum documenta solamente 12 Hemi Cuda convertibles, fabricados para 1971, de los cuales 5 recibieron la transmisión automática TorqueFlite. Cada unidad tenía una combinación distinta de colores y opciones, hasta el punto de que su historial individual puede modificar su valor en cientos de miles de dólares. Y aquí aparece la cifra más absurda de todo el vídeo. En enero de 2026, el ejemplar blanco apodado The White Elephant, construido al comienzo del año modelo, fue vendido por $3,3 millones. Otro Hemi Cuda manual había alcanzado 3,5 millones años antes. Debido a que aparecen tan pocas unidades, no existe una cotización convencional, pero un automóvil auténtico, documentado y correctamente restaurado, puede considerarse actualmente dentro de una franja aproximada de 3 a 3,5 millones de dólares. En términos nominales, su valor se multiplicó más de 750 veces. Aquella opción de motor que muchos compradores rechazaron por cara, terminó convirtiendo un Plymouth de poco más de $4,000 en uno de los automóviles estadounidenses más valiosos de la historia. 1975 Imperial LeBaron. El 12 de junio de 1975, un LeBaron negro de 4 puertas
abandonó la línea de montaje en Detroit. No era simplemente otro automóvil terminado. Era el último gran imperial de tamaño completo y el cierre de una marca que Chrysler había intentado colocar durante décadas al nivel de Cadillac y Lincoln. El sedán costaba $9,046, mientras el más exclusivo Crown Coupe alcanzaba los $9,277. Considerando la inflación hasta junio de 2026, esas cifras equivalen aproximadamente a $56,200 y $57,600 actuales. La factura todavía podía crecer con techo solar eléctrico, cuero, control de crucero, alarma y un equipo AM/FM con cinta de 8 pistas que costaba más de $430. Por ese dinero, el comprador recibía más de 5,86 metros de carrocería, cerca de 2.300 kilos y un V8440 de 7,2 litros. Chrysler fabricó apenas 8.830 unidades durante aquel último año. 6.102 sedanes, 1.087 coupés normales y 1.641 Crown Coupes. Las bajas ventas acabaron con Imperial como división independiente, y el nombre no regresaría hasta 1981. Actualmente, un LeBaron de 1975 suele encontrarse aproximadamente entre $10,000 y $22,000. Hoy cuesta mucho menos que su valor original corregido por inflación. Sin embargo, su verdadero peso histórico no está en la cotización. Cada Imperial de 1975 pertenecía a la última generación de automóviles construidos, cuando Chrysler todavía creía que el lujo americano debía medirse en metros, kilos y absoluto exceso. En los años 70, el precio podía comprar lujo artesanal, exceso absoluto o una rareza capaz de valer millones décadas después. Ahora queremos conocer tu elección. Si pudieras guardar solamente uno de estos automóviles en tu garaje, ¿cuál sería y qué detalle lo hace especial para ti? Déjalo en los comentarios. Y para descubrir cómo comenzó esta carrera por la exclusividad, mira ahora nuestro video sobre los automóviles estadounidenses más caros de los años 60. Nos vemos allí.